¿Qué es el polimorfismo en el contexto de la programación orientada a objetos? A. La capacidad de una función de tomar múltiples formas. B. La capacidad de una clase de heredar de múltiples clases. C. La capacidad de un objeto de cambiar su tipo en tiempo de ejecución. De la capacidad de un método de ser redefinido en una subclase. La respuesta correcta es A. La capacidad de una función de tomar múltiples formas. El polimorfismo es la capacidad de una función o método de tomar múltiples formas, permitiendo que diferentes objetos respondan a la misma llamada de método de diferentes maneras. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el polimorfismo de sobrecarga? A. Permite que una clase tenga múltiples métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros. B. Permite que una subclase redefina un método de su superclase. Se permite que un objeto cambie su clase en tiempo de ejecución. D. Permite que una clase herede de múltiples superclases. La respuesta correcta es A. Permite que una clase tenga múltiples métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros. El polimorfismo de sobrecarga permite que una clase tenga múltiples métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros, facilitando la reutilización del código. ¿Qué es el polimorfismo de inclusión? A. La capacidad de una clase de incluir múltiples interfaces. B. La capacidad de una subclase de redefinir métodos de su superclase. C. La capacidad de un objeto de ser tratado como una instancia de su superclase. De la capacidad de un método de tomar múltiples formas. La respuesta correcta es C. La capacidad de un objeto de ser tratado como una instancia de su superclase. El polimorfismo de inclusión permite que un objeto sea tratado como una instancia de su superclase, facilitando la flexibilidad y la reutilización del código. ¿Cuál es la diferencia principal entre el polimorfismo de sobrecarga y el polimorfismo de inclusión? A. El polimorfismo de sobrecarga se refiere a métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros, mientras que el polimorfismo de inclusión se refiere a la capacidad de un objeto de ser tratado como una instancia de su superclase. B. El polimorfismo de sobrecarga se refiere a la herencia múltiple, mientras que el polimorfismo de inclusión se refiere a la redefinición de métodos. C. El polimorfismo de sobrecarga se refiere a la capacidad de un objeto de cambiar su tipo en tiempo de ejecución, mientras que el polimorfismo de inclusión se refiere a la capacidad de una clase de incluir múltiples interfaces. Del polimorfismo de sobrecarga se refiere a la redefinición de métodos, mientras que el polimorfismo de inclusión se refiere a la herencia múltiple. La respuesta correcta es A. El polimorfismo de sobrecarga se refiere a métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros, mientras que el polimorfismo de inclusión se refiere a la capacidad de un objeto de ser tratado como una instancia de su superclase. El polimorfismo de sobrecarga se refiere a la existencia de múltiples métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros en una clase, mientras que el polimorfismo de inclusión permite que un objeto sea tratado como una instancia de su superclase. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de polimorfismo de inclusión? A. Una clase que implementa múltiples interfaces. B. Un método que puede ser llamado con diferentes números de parámetros. C. Un objeto de una subclase que es tratado como un objeto de su superclase. De una clase que hereda de múltiples superclases. La respuesta correcta es C.
Un objeto de una subclase que es tratado como un objeto de su superclase. El polimorfismo de inclusión se manifiesta cuando un objeto de una subclase es tratado como un objeto de su superclase, permitiendo la flexibilidad en el manejo de objetos. ¿Cómo se implementa el polimorfismo en Java? A. A través de la herencia múltiple. B. A través de la sobrecarga de métodos y la implementación de interfaces. C. A través de la redefinición de métodos y la herencia simple. D. A través de la sobrecarga de operadores y la herencia múltiple. La respuesta correcta es B. A través de la sobrecarga de métodos y la implementación de interfaces. En Java, el polimorfismo se implementa principalmente a través de la sobrecarga de métodos y la implementación de interfaces, permitiendo que una clase tenga múltiples métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros y que una clase implemente múltiples interfaces.